Es un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de vertvnoticias.com en este programa Conversaciones con Debris. Hoy tenemos una conversación muy interesante con nuestro amigo, el economista Alexis Aponte, quien además felicito, acaba de sacar, de obtener un doctorado en investigación y desarrollo de la gran alma mater de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Es un placer contigo y ver que siempre has estado motivado con la parte de, lo llaman psicología de la economía, lo pueden llamar de varias formas. Yo lo llamo psicoeconomía y es muy interesante y voy a aprovechar estos minutos contigo para tratar de revisar, que revisemos la realidad del país desde el punto de vista económico, con toda la realidad económica que tenemos, pero a través del mundo psicológico. Yo diría, inclusive, es bueno desde el punto de vista mental, porque para mí lo mental es la psicología con las emociones. Es decir, lo psicológico es más racional y lo emocional es más afectivo. Entonces me encantaría revisar contigo cómo ves tú la realidad mental del venezolano a través de la economía. ¿Esto es por un proceso netamente externo o es que nosotros los venezolanos no estamos preparados mentalmente para tener una economía del desarrollo? Caramba, me hiciste una pregunta bastante compleja. Mucho, y ¿no? muy extensa. Primero porque cuando hablamos de la psicoeconomía, o como le dicen algunos, pues, hoy en día, los últimos premios Nobel de Economía, por ejemplo el caso de Kahneman, Schiller, hay varias personalidades que se han ganado los últimos premios Nobel y han sido casualmente psicólogos. Pero no solamente psicólogos, han sido la mezcla de psicología con la economía, es decir, son psicólogos y además economistas. Y básicamente, bueno, y Herbert Simon ya en los años 1970, un gran matemático, yo diría que un filósofo, porque era matemático, era un hombre que manejaba mucho la parte psicológica también, él planteó el problema de la racionalidad limitada. Es decir, los hombres tomamos decisiones y precisamente no desde el punto de vista racional, sino desde el punto de vista emocional, irracional, y que las grandes decisiones económicas, sobre todo las financieras, tenían un alto componente de irracionalidad. Y entonces, hoy en día los estudios económicos se han debatido entre lo que llamamos la racionalidad y la llamamos la irracionalidad. Si a eso lo mezclamos con el comportamiento del hombre a través de la sociedad, nosotros vemos cómo ha evolucionado la sociedad desde cuando el hombre pues simplemente construyó una familia y una suma de familias pasó a ser una comunidad pasó a ser una ciudad-estado pasaron a ser estados y los estados a países como lo tenemos hoy día. A lo largo del tiempo, la historia, hay un comportamiento del hombre racional. ¿Por qué decimos racional? Porque el hombre ha buscado la superación personal, la superación como un instinto gregario, como una comunidad, y se ha llegado a los grados de desarrollo de la sociedad actual, a lo que tenemos actualmente, por ejemplo, en base a ese comportamiento racional del hombre. Eso no ha sido irracional, eso no ha sido fortuito, sino un comportamiento del hombre que ha Sí, pero es que lo racional está en lo psicológico, inclusive lo emocional está evidente. También en lo racional. Porque para llegar a esa racionalidad tiene que haber un proceso de carácter psicológico y logros y objetivos, etc. Pero si no, los animalitos harían economía. Mira, hoy en día muchos economistas estamos tratando de inspirarnos, y digo me meto yo en porque me llamó la atención, cuando vemos los comportamientos, por ejemplo, de los animales buscando la presa, eso no es fortuito. Ahí hay un proceso de análisis a su nivel para lograr, por ejemplo, la presa. O sea, un tigre difícilmente te va a atacar al animal más poderoso. Se enfoca en el animal que va de último, en el animal que se ve de repente más débil. Hay todas unas estrategias, hay toda una racionalidad. Hay todo un comportamiento basado en una estrategia, basado en una racionalidad, en una objetividad para esa inteligencia limitada, que es, por ejemplo, un tigre, concretamente un león. Pero si lo vemos a especies más bajas todavía, se comporta más o menos igual. Entonces hoy día decimos que nosotros para estudiar el comportamiento del ser humano en la parte económica estamos tratando de recurrir a la fuente de esos comportamientos de los animales inferiores.
porque ahí hay respuesta que todavía no hemos indagado en Pero ¿por qué los profundidad. venezolanos, y la pregunta, por qué los venezolanos teniendo un país con tantos recursos, nunca hemos podido Ajá. salir al Ese- mundo del desarrollo? Me repetiste la Es pregunta. decir, claro, Claro. en mente, nuestra razón, nuestras emociones están funcionando ilógicamente. Yo me atrevo a decir que O no hay capital social y la gente Ah. no nos preocupamos del otro. ¿Cuál es la base es un problema de nuestro fracaso no, económico? Porque ahorita no tenemos éxito económico. no, para nada, en absoluto. Al contrario, el caso venezolano es un caso que salvo muy islas de excelencia, pudiéramos llamarlo, entre los años 60 y 80, que tuvimos algunas islas de excelencia en algunas cosas, no hemos tenido realmente, hemos sido un país de fracaso, tanto desde la guerra de independencia hasta ahora, salvo los éxitos militares que tuvimos relativamente, realmente como país, como nación, como república, hemos sido un fracaso como tal. Ahora, ¿a qué se debe eso? Pero un fracaso elevado al cubo o al cuadrado, como lo quieras ver, porque hemos tenido dinero. Por Y- eso. Y antes decíamos que uno de las limitantes del desarrollo era precisamente el capital económico. No, hoy en día en Venezuela, si algo ha tenido, y sobre todo en los últimos 16 años o 15 años, es el dinero. ¿Y por qué no hemos logrado pasar de la etapa del subdesarrollo al desarrollo? ¿Por qué? Yo creo que eso tenemos que profundizarlo. Y hay un alto componente de carácter no solamente económico, financiero, sino una estrategia de país. Primero, no hemos logrado diseñar un país a 50, 100 años como debería hacerse en un país serio. Pensamos puntualmente. Puntualmente, y es el día de hoy, Y no tenemos pasado, y al no tener pasado no tenemos futuro. evidentemente. Entonces, esto es como esos equipos de béisbol, cuando ya les faltan, tienen que ganar un juego para ir a la Serie Mundial. No, el juego importante es el juego de hoy. El de mañana no pienses en eso. Entonces, mañana vamos a ganar el juego de mañana porque por el de pasado mañana no importa, porque lo interesa es meternos en la serie, pero vamos día a día. Así nos estamos comportando los venezolanos. Pero eso psicológicamente es terrible. No solamente eso, sino que implica una gran improvisación por parte de los actores sociales que forman Entonces parte no ha de una habido nación, liderazgo. porque no hay liderazgo, porque no hay un plan de país, no hay una estrategia, no hay un objetivo, y eso nos crea unos grandes problemas. Yo creo que la primera pregunta que tenemos nosotros que hacer hoy día, y esto voy a ser irreverente, ¿realmente tenemos una república? ¿Realmente tenemos un país? Difícil pregunta, ¿no? Es una pregunta difícil. ¿Tenemos una república? ¿Es esto una república? ¿Es esta la república que queremos? ¿Es esto el país que tú y yo y todos los que nos ven queremos? Probablemente estamos todavía en un capítulo inferior, que a lo mejor como nación... Pero hay una contradicción porque cuando vamos y evaluamos a seres individuales que yo veo todos los días venezolanos brillantes. Y creo que puedo tener el criterio para decirlo. Venezolanos brillantes, normales, yo veo brillantes. Y todavía los que se han quedado son brillantes. Pero ¿por qué no funcionamos en conjunto? No hay ese capital social, no hay esa capacidad para unir mentes con toda su psicología, con todas sus emociones para hacer un plan de país. O somos, y voy a usar una palabra terrible, esa palabra no se usa, o somos una gran cantidad de marginales no económicos, marginales también económicos, pero que estamos en las márgenes de lo que nos está ofreciendo las posibilidades de la sociedad y del mundo contemporáneo. ¿Por qué estamos haciendo cola? En un país con recursos, un país con gente, y hay gente brillante y gente inteligente. ¿Qué nos pasa? Yo Económicamente hablando. Mira, ese ejemplo de marginal, como bien lo dijiste, no precisamente como usualmente se conoce. A lo mejor tenemos excelencias, pero en la periferia. O sea, girando en la periferia. Los marginales son, wow, la excelencia es la marginal. Es que pueden haber en la marginalidad, puede haber excelencia, claro que sí. Claro. Nosotros hemos tenido gente muy brillante, aquí hemos tenido hombres como Moisés Eso es Naguín. brillante, por ejemplo, cambiar el sentido. Entonces la marginalidad está en la excelencia. Posiblemente, porque tenemos excelentes y excelencia, pero girando en la periferia. Por ejemplo, yo te decía, tenemos aquí hombres como Ricardo Hausmann, hombres como Moisés Naguín, Jacinto Convit, pero eso no está amalgamado, eso no forma parte de un sistema. Eso es algo
como el cisne negro, pues que se presenta pues, en forma muy del azar. Porque nuestros líderes no han sido los mejores. Porque nuestros líderes no han sido los mejores, pero además no solamente eso, no ha habido una política del Estado dirigida a nosotros, no explotar, porque me gusta la palabra explotar, a tener gente como eso que te he nombrado en forma masiva y dirigido a un proyecto concreto. No ha habido un proyecto país, porque no lo hubo ni en la llamada Cuarta República, ni lo hubo ni en la primera ni en la segunda, ni lo hubo hubo un proyecto de independencia, eso sí lo hubo en los primeros días, los años de la guerra, pero después nos hemos debatido en la improvisación, no ha habido un proyecto de país. Porque tenemos un tiempo muy limitado. Somos siempre presentes, que es una de las características básicas del marginal. Correcto. Vivir el día presente. De hoy. No hay ayer, no hay mañana. Vino alguien que no sé quién fue, que dijo que lo importante es vivir hoy, que ayer no existe. Si tu ayer no existe, no tienes pasado, no tienes historia, no tienes futuro. Y si vives para el día de hoy, tú no tienes mañana. Entonces estamos haciendo cola todo el día. Lo importante es conseguir lo que necesitamos para el día de hoy, mañana será otro día. Es lo que te decía, pues la emergencia de meternos en los playoffs a nivel de béisbol. Y eso, así no vamos a hacer un país. Primero, no ha habido un proyecto de país. Una de las grandes debilidades que también yo veo en el venezolano, que tiene mucho un componente de carácter psicológico, la familia. Ha habido un gran deterioro de la familia. Y en el pasado la familia jugó un papel muy importante y concretamente la mujer. Ejercía el papel que no ejercía el hombre. Resulta pues que hoy en día la mujer, como se ha incorporado al mercado de trabajo por las mismas realidades del mercado, entonces no tiene ese liderazgo dentro de la célula familiar, y yo sí creo en la familia. Yo creo que una de las cosas dentro de las soluciones o los gobiernos que vengan a futuro tiene que ser un gran énfasis en la familia, en volver a nuclear la familia en torno al padre, en torno a la madre, de manera que esos muchachos que se van formando tengan primero un concepto de familia. Y en base a ese concepto de familia nosotros desarrollar un concepto de nación y un concepto de república. A mí no me gusta utilizar la palabra país, ni de patria, ni de pueblo. A mí me gusta utilizar la palabra república. La república es la unión es lo máximo. Es la unión entre lo que podemos llamar la nación más el Estado. Nación más Estado es igual a república. ¿Qué es república? Bueno, la separación de poderes, la vigencia de un Estado de Derecho, el derecho de cada uno como individuo y el derecho de tener un país con una visión a largo plazo. Si no tenemos eso, no tenemos economía entonces. Es que lo que tenemos es un territorio, mi querido doctor. Yo sé que esto es duro. Tenemos territorio, tenemos población. Es más, ¿cuál es el componente de un Estado moderno? Un Estado moderno es pueblo, territorio y Estado. Tenemos un pueblo desorganizado, pues este es un pueblo desorganizado. Viviendo al día. Viviendo al día. Un pueblo que vive sin al día. Sin planes económicos, sino lo que hago, lo que yo venda de CD quemados en la autopista, los parqueros. Esa es la economía que tenemos, desgraciadamente. Entonces tenemos un pueblo desorganizado. Tenemos un territorio que cada día es menos, porque nos los están quitando por el oriente y etcétera. Por todas partes. Y por todas partes. Y por otro lado, por el hecho de que tengamos unos hitos no significa que tengamos territorio. Y este mensaje va dirigido a la gente que le duele el territorio. Entonces tenemos un territorio ambiguo. Alexis, somos un país. ¿Qué somos? Porque me llamó mucho la atención que dijeses que que te preguntas si somos realmente una república. Y la gente puede haber quedado muy impactada con eso. Es que no somos una república. Y esto lo asumo de verdad con vamos a llamarlo criterio, porque creo que es importante decirlo. No nos dé miedo decirlo. Yo creo que una de las principales razones, vamos a llamarlo así, para poder ser lo que queremos ser en el futuro es ser humilde en el reconocimiento de las realidades que tenemos. ¿Qué es una república? Lo dijimos. Una república es simplemente una nación más el Estado. Un Estado de Derecho, donde funcionan los poderes estén totalmente divididos, con gobiernos eficientes, gobiernos legítimos, elegidos democráticamente, pero que también que tenga el ejercicio, la legitimidad de ejercicio. Nosotros no somos una república. Y entonces, ¿qué es Venezuela si no es una república? ¿Es una nación? Sí, pudiera ser una nación, pero para que exista una nación, uno de los factores fundamentales para que exista una nación, Roberto, es que ese grupo de personas tengan conciencia nacional de lo que son y de lo que quieren.
Y esto es muy importante porque poca gente lo dice. Claro, y como vamos a querer Entonces, si tenemos siempre el presente. Ajá, entonces, si no sabemos lo que queremos, porque estamos pendientes del bachaqueo, estamos pendientes de conseguir vivir, estamos pendientes de sobrevivir hoy. Es más, hay muchas personas que tú los saludas, ¿cómo estás? Sobreviviendo. Como si eso fuera una gran cosa, ¿no? Eso no es una gran cosa. Entonces, no Es tenemos la parte patológica de la lucha. de la expresión patológica de la situación que te encuentras. De la lucha, de Claro, luchar de la para... diaria. permanente. Sí, entonces tú no tienes conciencia nacional de que lo que quieres ser, o sea, del mañana. Tienes conciencia nacional de que eres realmente un pueblo. Mira, tengo hasta dudas de eso. Nosotros se nos va todo en la parte afectiva, y digo afectiva a lo mejor que no lo es, el amor eso de que mi patria querida, de ahí nos salimos, mi Venezuela, mi patria querida, la bandera nacional. Nuestras investigaciones hablan de que los venezolanos amamos en una forma superficial. Superficial, pero no Y en esto es muy profundidad. grave. No. Pero no en profundidad. Entonces eso no va que cuando vemos a lo mejor el himno nacional se nos va una lágrima, o vemos esa canción de mi Venezuela, mi patria querida, nos emocionamos. O si eres maracucho, cuando escuchas gaita, estás en Houston, lloras. Y eso es totalmente superficial. Entonces yo digo, aquí, ¿qué es Venezuela? Esa es la pregunta que yo me hago. Y yo te pregunto, ¿cuál es la economía de Venezuela? Ajá. ¿Qué economía propondrías tú para esa realidad? ¿Fundamentada en qué? Ajá, ¿En qué rasgos psicológicos y emocionales? Te insisto. Primero, ¿dónde estamos? Esto no es una república, creo que tampoco es una nación, por lo que te he dicho. Esto es un territorio. ¿Con población? Un territorio con gente adentro y con unas inmensas riquezas que nosotros no se debe a nosotros, sino que se lo debe pues a la divinidad. Petróleo, oro, recursos hidrológicos, hidráulicos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros es eso lo que somos un territorio, porque desgraciadamente es eso, y las personas que no estén de acuerdo con esto, caramba, que me disculpen, pero es cuestión de discutirlo. Entonces, ¿pero por qué ¿cómo hacemos para ser un país? Ah, no. Para lograr ser un país en el cual todos nos sintamos orgullosos, donde la delincuencia sea una cosa disminuida, controlada, etc. Requiere un plan nacional. Un plan nacional que pasa por un gran acuerdo nacional de todos los actores políticos, económicos, académicos que hacen vida en el país, y por qué no los que están afuera también. Para nosotros redactar, hacer, diseñar, planificar un país a 50 años. No puede ser un país para 5 años, ni para 6, ni para 3. Tiene que ser un país para 50 años por lo menos, donde nos pongamos de acuerdo en decisiones de carácter económico. ¿Y tú has planificado ya? ¿Tú tienes parte de ese plan de país? Mira, sería muy pretencioso decir que yo lo tenga, pero es una de mis pero preocupaciones. Lo he pensado. ¿Y qué tal si tenemos otro programa para discutirlo? Me encantaría, porque yo creo que eso hay que discutirlo. Hay que llamar a la gente, porque yo sigo insistiendo. Hay gente brillante en el país, pero ¿por qué la gente brillante no se comunica? Estamos delirando todos y cada quien tiene un plan de país adentro y no logramos traducirlo. ¿Cuáles son las fallas comunicacionales? Hay una falla comunicacional tremenda. Si son los partidos políticos están pensando en quién saca más diputados en las elecciones del 6 de diciembre, por ejemplo. Entonces, una vía para llegar al poder, para poder hacer los cambios, porque si no, no puedes hacer los cambios. Evidentemente eso es un hito que hay que recorrer, por supuesto. Afortunadamente es un hito democrático, entre comillas. Pero entonces quedamos en la psicoeconomía y ya se nos fue el tiempo, ¿no? Quedamos en la psicoeconomía. Entonces yo creo que eso pasa por ahí. Y segundo, creo que yo sé que para mucha gente esto no es importante, para ti sí, porque tú eres experto en el tema. Creo que hay que reforzar la psicología del venezolano. Yo no sé, tú eres más experto en el tema, la mente del venezolano. Nosotros tenemos que dejar de ser venezolanos chéveres, reactivos, improvisados y diarios, para ser otro tipo de venezolano. Yo no sé si es reforzar esa estructura mental, me corrige si estoy utilizando el término inadecuado, reforzar esa estructura de carácter psicológico, y transformarnos en ser otro tipo de venezolano que no sea el venezolano ese, como te dije, improvisado. ¿Quieres que te diga dónde comienza nuestro capital social que da origen a todo eso? Dímelo. La gente le va a dar algo. En adiestrarlos en el amor. Pero el amor concebido como realmente unos lazos de compromiso con lo que somos y con lo que hacemos. Estoy de acuerdo contigo. El venezolano, no sé si nos quedan unos 30 segundos, minutos. A dos hombres hablar de amor puede ser raro. Puede ser raro. Pero necesitamos amor. Amor de compromiso, no es superficial.
sí, fíjate que el venezolano es tan superficial en el tema, que de repente yo te conozco a ti en el día de hoy, no sé qué más, y me cae bien, tú eres chévere, no sé, mañana estoy diciendo que Roberto Debris es mi amigo. Es Y el tu domingo te hermano. estoy invitando, es mi hermano del alma, no sé con él lo que él diga. Es más, y el domingo te estoy invitando a una parrilla en mi casa, porque tú eres mi amigo del alma. Y sin saber quién eres Sin saber quién realmente. es. Un poquito eso a lo Oye, del muchas, el nuevo mejor amigo, como decían en las relaciones colombio-venezolanos los presidentes bueno, y electos, que reproducimos, era eminentemente superficial. claro. ¿De Ahí acuerdo? se vio de Y, cómo se cae y cómo después. se cae todo ese esquema que no tienen solidez de ningún tipo, ni Muchas económico ni gracias, financiero. Alexis. Bueno, creo Gracias a que ti. el tema económico vamos a tener que Profundizar. revisarlo un día y hablar de dónde está y que nos hables de ese plan de país. Excelente. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Y ustedes, estimados amigos, será hasta la próxima oportunidad en estas conversaciones con Debris.